Hola, hola, ¿qué tal amigos? Si estás buscando el mejor VPS para Forex, quédate en este video porque te aseguro que te va a encantar este VPS de bastante calidad y además muy excelente precio. Así que vamos allá. Y bueno amigos, el servidor VPS el cual yo te recomiendo ampliamente se llama Contavo. ¿Por qué te lo recomiendo y cuáles son las principales ventajas frente a otros competidores? Ahorita te los voy a estar enseñando y como puedes ver aquí tenemos la página principal. Date cuenta, aquí actualmente ellos manejan 4 planes. Entonces la primera ventaja que tiene Contavo frente a otros competidores es lo que sería la memoria RAM. De hecho aquí te lo voy a enseñar. Como puedes ver, el plan más básico que vale $5.50 amigos, vas a tener 8 GB de memoria RAM. Créeme que eso no te lo da cualquier empresa. Yo te invito a que tú lo revises con cualquier otra empresa que tú hayas visto que te den 8 GB y generalmente te dan 2 GB, 1 GB, 3 GB, pero casi nadie te da 8 GB de memoria RAM y si te lo dan te lo van a estar dando muy caro. En este caso Contavo maneja un excelente precio y date cuenta cómo te está dando 8 GB de memoria RAM. Y no se diga en el segundo plan 16 GB, en el otro 30 GB y en el otro 60 GB. Como puedes ver, créeme que está excelente. También desde el plan más básico vas a tener a 4 cores de CPU. Igual en el otro 6, 8 y 10. Entonces 4 cores de CPU, créeme que está igual bastante rápido y de muy buena calidad, ya que también los competidores no dan esto de 4 cores, sino generalmente te dan 1, 2 o máximo 3. También 50 GB de espacio en almacenamiento que después te lo suben a 200 GB completamente gratis. Y por último 32 terabytes de tráfico ilimitado, lo cual está bastante bien ya que no te los gastas en el mes. Entonces ahí lo tienes amigos. Créeme que si estabas buscando un VPS, el mejor VPS del mercado que tenga buen precio y buena calidad, te aseguro que este VPS es para ti. Pero no solamente te lo digo amigos, sino que también te lo muestro. Aquí como puedes ver yo tengo el VPS de Contavo. Me voy a conectar acá en forma directa para que lo puedas ver. Ahí está cargando y date cuenta como yo tengo pues un robot de trading. Ya lo llevo ya utilizando bastante tiempo. Como puedes ver, sinceramente aquí pues ya lo tengo instalado con el MetaTrader 4. La verdad es que ha funcionado muy bien. Y vamos amigos a enseñarte en este caso la memoria RAM. Aquí en propiedades le di clic y mira cómo esto es totalmente real. Ahí nos aparece 8 GB de memoria RAM y también pues 4 core de la CPU. Entonces ahí lo tienes, no solamente te lo estoy diciendo, sino que también te lo muestro, ya que es el VPS que yo mismo utilizo y créeme que al día de hoy no he tenido ningún problema. Entonces aquí para que tú lo puedas seleccionar, simplemente escoges el que más te guste, el plan, le das clic acá en seleccionar y después te va a mandar al tiempo de contratación. Yo te recomiendo, por defecto aquí te lo da a un mes, pero si tú quieres acceder al mayor descuento posible, yo te recomiendo que lo contrates a 12 meses. Entonces recuerda que te voy a estar dejando un enlace en el primer comentario y descripción de este video para que en cuanto tú le pongas a 12 meses te hagan un descuento. Entonces vamos a seleccionarlo a 12 meses. Después tenemos lo que es la región. Tú puedes seleccionar en qué país quieres que esté tu VPS. Por defecto te lo pone en la Unión Europea y no te cobra nada, pero si tú quieres seleccionar otro país te van a cobrar la módica cantidad, por ejemplo de $1.45. Es bastante económico ahí para que tú lo puedas seleccionar. En este caso yo lo voy a dejar como está. Y aquí en la parte de abajo lo que te dije, tú puedes poner 200 GB totalmente gratis. Entonces ahí ya viene por defecto. Después tenemos el sistema operativo amigos. Si tú sabes utilizar este que se llama Ubuntu, pues yo te lo recomiendo porque pues es gratis. Pero si no, en este caso yo tampoco sé, pues yo te recomiendo Windows Server. Simplemente acá lo seleccionamos y te recomiendo este que dice Windows Server 2016, ya que es el más económico y además consume pocos recursos, ¿ok? Entonces acá en la parte de abajo ya por último vas aquí a agregar un password
para que tú puedas acceder a tu VPS más tarde. Entonces ahí ya lo hemos agregado y acá en networking pues no ponemos nada, todo está excelente. De hecho pues prácticamente ya no vamos a poner nada. De nuestro lado derecho, amigos, ya vemos lo que es el resumen absolutamente de todo y vamos a darle clic acá donde dice Nets. Después aquí tú tienes dos opciones, privado, individual o negocios. Yo siempre selecciono individual. Después acá te pide los datos para crear tu cuenta. Entonces acá rellenas todos los datos, aquí ingresas tu correo, confirmas el correo y le das clic acá en Nets. Después te va a pedir a que tú puedas escoger el método de pago. Entonces aquí tú puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Entonces ahí puedes tú escoger cualquiera de los dos. Créeme que cualquiera de los dos está excelente, ya que el pago se hace bastante rápido. Por ejemplo, tarjeta de crédito, aquí simplemente ingresa los datos de tu tarjeta y por último pues ya le vas a dar clic acá donde dice Nets para que ya se pueda hacer tu pago. Y recuerda que te van a estar mandando toda la información a tu correo electrónico para que puedas acceder a tu VPS y lo puedas configurar. Pero como pudiste ver, amigos, es bastante sencillo adquirir tu VPS aquí en Contavo. Recuerda que tendrás el cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Al contratarlo por 12 meses pues te van a estar haciendo un descuento y te va a salir bastante económico este VPS. Entonces ahí lo tienes. Espero que realmente esta información te sirva, ya que para mí el mejor VPS del mercado es Contavo. Te aseguro que pues te da 8 GB de memoria RAM en el plan más barato. Te invito a que lo puedas tú mismo comparar con otros VPS del mercado y te aseguro que te vas a ir con Contavo. Entonces nos vemos en el próximo video.